Estamos la grabación. Lo que no estoy viendo, si comparto pantalla, el chat. Capaz que yo no soy muy ducho en esto. Pero bueno, imagino que si ustedes mandan mensaje, lo voy a ver. Empecemos entonces. Dentro de yo les mandé, sigue entrando gente, dentro de yo les mandé, estaba esta primera cuestión que vamos a tratar de entender cómo se constituye un poco una entidad financiera y qué es una entidad financiera, más allá de lo que han visto con Dignani. Algo básico y sencillo, los primeros dos puntos, se constituyen como sociedades anónimas o cooperativas. Los requisitos de admisión del central son bastante estrictos, van de la mano a veces del capital, que es lo que interesa por una cuestión de respaldo, de respaldo que tiene la entidad. Y sobre todo en la admisión, con respecto a quiénes son los directores, es fundamental que el Banco Central nos apruebe, tiene esa potestad de aprobar o desaprobar los directores que nosotros queremos llevar a esa entidad financiera. Si el central considera que el currículum del director en cuestión no es suficiente, lo puede desaprobar tranquilamente. Aún así, puede más allá. Puede ir contra el accionista para pensar que el accionista no tiene la solvencia moral suficiente o la capacidad suficiente para ser miembro de esta entidad financiera. Como verán, siendo como es el sistema, que si bien se discute si es público o privado, o sea, que es público, pero que puede ser, perdón, de entidades privadas, pero el sistema de control público, el central se arroga esas facultades para controlar las entidades. ¿Qué es la liquidez y la solvencia? Ahí la estamos viendo, lo que es la definición. Puntualmente, son los dos preceptos sobre los que vamos a trabajar constantemente, por lo menos en estas unidades y casi el día en la materia, pues son los dos basamentos en los que se apoya una entidad financiera. Cuando hablamos de liquidez, que ahí la definimos como capacidad de un banco para hacer frente a demandas de efectivo, cambio de depósitos, se refiere al dinero líquido, la plata, al billete, por decirlo de alguna manera, la capacidad que tiene el banco para hacer frente a un reclamo en forma inmediata, que generalmente es el dinero, son los pesos, la plata que el ahorrista le deposita al banco en plazo fijo, al banco lo disponga. El negocio del banco, por supuesto, es un negocio de dinero, el banco tiene un negocio con dinero ajeno. Es un negocio por el cual, mientras más rápido presto la plata que me dan, más plata voy a ganar yo como entidad. ¿Por qué? Porque ahora visto con es seguramente la diferencia entre lo que es tasa activa y pasiva. Si yo me traen 100 pesos al banco en plazo fijo, le pago una tasa del 20%, pero 100 pesos yo me doy vuelta y lo presto a una tasa del 40%. Esa diferencia de tasa, a grandes rasgos, es lo que me permite a mí generar más ganancia. Por eso, el banco se apoya en la liquidez, pero guarda, el índice de liquidez que el central le exige es el dinero suficiente que el banco tiene que mantener en su patrimonio sin prestarlo para hacer frente a los reclamos. Reclamos de ahorristas o reclamos de cualquier proveedor que viene a requerir que le devuelvan su dinero. Entonces, vuelvo hacia atrás. El negocio del banco sería que todo lo que ingresa líquido, prestarlo. Con lo cual quedaría prácticamente con cero liquidez. Eso no está permitido. Hay, vamos a ver después, índices de liquidez de efectivo mínimo que el banco tiene que mantener para hacer frente a sus demandas de dinero. Entonces, si le depositan 100 pesos en plazo fijo, no puede prestar los 100 pesos. Tiene que prestar mucho menos para dejarse una parte de liquidez. Entonces, cuando hablamos de liquidez, nos referimos al dinero que tiene el banco, mantener la entidad, sobre todo el dinero de terceros, para hacer frente a las demandas de corto plazo. Cuando hablamos de solvencia, que definimos como la capacidad del banco para hacer frente a los compromisos contraídos, en esta cuestión hablamos de la capacidad patrimonial del banco. Ya no hablo de la liquidez que tiene, que la liquidez puede estar dada por plata de terceros. Acá hablamos de la capacidad patrimonial propia del banco para hacer frente a las demandas de largo plazo. Por ejemplo, puede ser muy solvente teniendo las sucursales, teniendo
el dinero de los edificios, las sucursales, teniendo mucho capital inmovilizado, pero eso es solvencia. Eso lo que hace es que el banco sea solvente, que el banco tenga espalda, pero para hacer frente a una demanda inmediata de dinero, tiene que vender la sucursal, no la tiene disponible rápidamente. Entonces, ese es el equilibrio que se le pide entre liquidez y solvencia y que ustedes deben saber. Liquidez, el dinero efectivo, para que rápidamente pueda hacer frente a cualquier recurso. La solvencia es la espalda final que tiene el banco con su patrimonio propio para hacer frente a las demandas de largo alcance. Pregunta hasta acá, no veo ningún mensaje. Cualquier cosa me mandan, me avisan, está entrando más gente. Bien. Teniendo claros esos dos preceptos, vamos a cuáles serían los mecanismos de control, institutos de control y mecanismos de control. Están, fíjense, la ley de identidad financiera, que ustedes la tienen ahí en Moodle, la subió Dignani. Esto se refiere a los artículos 30, 31, 32 y 33. Tenemos mecanismos de detección, que son los que rápidamente el Banco Central utiliza para detectar cómo está el estado de la entidad financiera, si está con problemas o no. Son, como se diría, son los semáforos, ¿no? Esta es un poco, que si los mecanismos de detección andan bien, es la luz verde. Si funcionan bien, entonces quiere decir que el control que está teniendo asiduamente, diariamente, el Banco Central sobre las entidades, está funcionando. Fíjense, los artículos en sí no nos dicen mucho. Ahora las entidades se ajustarán a norma de crédito central, límite de la expansión de crédito, tratamiento de fianzas, plazos, relaciones técnicas y demás. Y el 31 habla de las decisiones, la reserva de efectivo, el 32 habla de los capitales mínimos de las entidades, y las entidades deberán aumentar sus reservas y demás. ¿Qué es lo importante de esto en realidad el concepto? Lo que tienen acá. Lo que tienen acá en la parte de, fíjense que punto 1, cuando hablamos de mecanismos de detección, vamos acá, la parte más abajo, vamos a hablar de toda esta parte que está acá. Entonces, decimos que los mecanismos de detección son esas regulaciones de relaciones técnicas obligatorias que tienen que preservar la integridad patrimonial evitando riesgos. Son todas las mensajes, todas las medidas que toma el Banco Central para auditar constantemente y diariamente a las entidades. Las dos más importantes, efectivo mínimo y capitales mínimos, la A y la B. ¿Qué es efectivo mínimo? Muy similar o se relaciona íntimamente con la liquidez que hablábamos antes. Es el menor porcentaje de liquidez permitido para garantizar un normal desenvolvimiento de la actividad bancaria. Quiere decir que el central le dice, vos tenés que tener por lo menos 100 pesos, puede ser un número, son millones por supuesto, ¿no? Pero para decir un ejemplo, 100 pesos de dinero líquido es lo mínimo que tenés que tener con efectivo mínimo en tu entidad. Esta persona, este banco, recibió 1.000 pesos de ahorristas, quiere prestar los 1.000 pesos y el central le dice, no, momentito, el efectivo mínimo son 100 pesos, con lo cual de los 1.000 pesos que te entraron, 100 los dejas en tu patrimonio, los dejas guardados ahí y prestás 900. Entonces te quedás con 100 pesos de efectivo mínimo. ¿Entiendes? ¿Qué son los capitales mínimos? Ligados a la solvencia. Así como el efectivo mínimo está relacionado con la liquidez, el capital mínimo se liga a la solvencia. Son los recursos propios, ya no de terceros como el efectivo mínimo, son recursos propios, las sucursales, los ladrillos, el capital de trabajo, los muebles, son recursos propios que mantiene la entidad dentro de su patrimonio. Vienen otro tipo de regulaciones que se las menciono, pero no son tan importantes como estas dos. Por ejemplo, regulaciones sobre créditos, de cómo el banco debe dar créditos en qué cantidad, el máximo prestable, le dicen al banco, a cada entidad se le dice en base a sus estudios de auditoría hasta cuánto puede prestar, hasta cuánto no, cuánto le puede prestar a una persona, hasta una única persona, a un sujeto terminado, cuando es máximo prestable, normas para aplicar el financiamiento de una empresa, a la entidad financiera, relaciones técnicas de endeudamiento,
que es un límite de facultad prestable de las entidades financieras. Estas son, insisto, los mecanismos de detección para detectar cuándo hay un problema en la entidad financiera. Son, insisto, dentro del semáforo, la luz verde para ver cómo va todo esto. A ver si logro encontrar acá donde está el chat. Porque me ponen los participantes, pero no el chat. Bien. Si alguno me manda, pido un favor para probar algo, pido mil disculpas. Si alguno me manda un mensaje, a ver si yo lo puedo llegar a, acá está, chats. A ver, vamos a cortar para... Les hago un corto acá, que me preguntan varios. Fechas parciales están en el cronograma. Creo que el cronograma nuevo, ya que lo subí otro día, el viernes o el sábado, ya dispone de las fechas parciales. Este año no hay clase de... No, pues ya la preguntan por clase de fideicomiso financiero o underwriting. No, pues la materia se cambió, se partió y se hizo una especialización de bancario, que creo que todavía no está vigente. Nos han recortado temas, entre los temas recortados son el fideicomiso financiero y el underwriting. Bien, entonces, por ahora... El material para estudiar, en realidad, nosotros quedamos una aproximación general. Hay mucho en internet publicado, que ustedes lo pueden bajar. Nosotros damos las normas, las leyes, que es lo básico que estudia cualquier abogado, y después y cada profesor le dará o no, una ayuda de memoria, como les puedo estar yo dando en este momento. Pero en realidad, puntualmente en la parte de entidades financieras, no hay mucho libro. Hay una ley comentada Barrera Delfino, que es vieja, no está actualizada, la ley del Banco Central no actualizada, la entidad financiera es lo mismo. Por estas clases que le dimos Viñani y yo, la después que viene, más las 2 de la semana pasada, por ahí sí guíense un poco por la ley, lo que damos nosotros en clase. ¿Hay apuntes en internet sobre esto? Sí. Lo pueden buscar o se los podemos acercar. Vamos a subir algunos a la página, que no sean muy sofisticados, porque son temas medios particulares y por ahí no son de fácil lectura. Pero vamos a tratar de subirlos. Bien. Sí, la promoción, chicos, ahí me están preguntando. Fíjense en la página, está todo aclarado. Bien, sigamos entonces. Estamos en el mecanismo de detección. Bien, Doctor, ¿le puedo preguntar algo respecto al tema? Sí, cómo Perdón, no. usted habla de, digamos, por ahí es, digamos, más una cuestión práctica. Cuando habla de liquidez y de solvencia, por ejemplo, si bien entiendo, por ejemplo, ¿qué pasó acá cuando se habló en el 2001 que los bancos no devolvían a los ahorristas? ¿Eso qué es una falta de qué? ¿Por qué no respondieron? En realidad pasó el 2001, pasó lo siguiente. Es muy poco distinto a lo que nos dijeron en la política. Los bancos lo siguen haciendo hoy en día. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar distinto. Dentro de las relaciones técnicas que yo te mencionaba recién, están las de efectivo mínimo, capitales mínimos y capital prestable. En ese momento los índices eran bajos. ¿Por qué? Supuestamente el sistema era seguro, era estable, entonces se permitía que los bancos presten mucho y que mantengan poco efectivo mínimo. Los encajes bancarios, que quizás le habló Godignani, eran bajos, entonces los bancos todo lo que podían lo prestaban. Recuerden que el negocio bancario es prestar todo lo que puede. ¿Cuál fue el problema acá? ¿A quién se le prestó esencialmente en ese momento? Sobre todo en el 2001, que empezamos con la devaluación y empezó a prestar. ¿Quién es el que más prestaba plata en ese momento? El Estado. El Estado, vía las entidades, emitía bonos, esos bonos eran comprados, el banco les daba dinero, compraba los bonos, vía FJP, aseguradoras. Esos bonos en dólares, el Estado se chupó todos esos dólares en base a los bonos dolarizados que emitió
Y efectivamente, esos dólares el banco los captaba del ahorrista. Entonces, el ahorrista, el Juan Pérez común, le da al banco $100, el banco se da vuelta y los $100 prestaban 99 al Estado. Se queda uno como efectivo mínimo y 99 al Estado por esos bonos que el Estado emitía. Bonos que, si recuerdan, en 2001 defaultearon. Con lo cual el bono que valía $100 se compraba por 13, 14 o 15 dólares. Ahí están los dólares faltantes, dólares que se fueron al exterior. Ya hay otra cuestión de por qué se fueron, por qué no se fueron, pero efectivamente el banco al ahorrista no le volvió a plata. ¿Por qué no se devolvió? Porque el Estado, con los bonos defaultearon, no tenía dinero para prestarle, para devolvérselo. ¿Los bancos conocían esto? Son profesionales del crédito, deberían haberlo conocido o deberían haber medido sus riesgos y por eso de alguna manera tienen que ser castigados. Pero no son los únicos responsables. Eran los bancos con el Estado. Situación muy parecida viene pasando en los últimos años. Ustedes han escuchado hablar de las LEBAC o las LELIC. Son títulos que el Estado emite, en vez de Estado lo emite el Banco Central. Este año se han emitidos 1 billón de pesos en LELIC. Se estima que se van a emitir 2 billones hasta fin de año y se van a pagar 1 billón de intereses, con lo cual a fin de año el Estado debería pagar 3 billones de pesos en LELIC. Las LELIC hoy están pagando un 38%. Que sí, que el banco toma la plata de ahorrista al 30% o 20 y pico por ciento y se la presta al Estado al 38%. Sin riesgo, sin problema, sin riesgo hasta ahora, por supuesto, ¿no? Sin personal, sin riesgo del tomador del crédito, que si fuera una persona común tiene que hacer una hipoteca, una prenda, si no paga hacerle juicio. Lo del Estado es automático. ¿A dónde va a llevar esto? ¿Un 2001? No sé, puede ser. El panorama es distinto. Hoy los bancos están mucho más fuertes en el sentido de que los encajes son más altos. Pero el sistema sigue siendo igual. Y hace años lo tenemos. La comodidad del banco, del Estado, de emitir títulos para que el banco, con la plata de la gente, se los compre y se solvente de esa manera. Así como inyecta dinero vía emisión, también la saca, la recupera vía la emisión de títulos. Y esto sin hacer un juicio de valor de la política, por eso tanto el peronismo como el Cambiemos. Son los dos la misma metodología, ya que es una metodología instaurada en nuestra sociedad de alguna manera. El tema es que lo que se ha excluido es a la gente. Porque la gente hoy, en vez de buscar, no hay préstamos, la verdad no hay crédito, pero no hay crédito por algo que le conviene prestar al Estado. Entonces la gente suele ir a las fintech que dicen ahora, las prestamistas, las cuevas, de alguna forma, para financiarse a tasas mucho más caras. Pero volviendo a tu pregunta, sí, de alguna manera lo que fue afectado en 2001 es la solvencia y liquidez de los bancos, porque las reglas, las relaciones técnicas de endeudamiento estaban muy bajas. Después eso las han subido, las han venido bajando luego de eso, pero sigue estando altas, por lo cual el sistema está fuerte. El problema, no es, insisto, no es el sistema, sino que la persona que vos le prestaste la plata te la devuelva, que es el papá Estado. Ahí está el tema. ¿Entendió más o menos? Sí, gracias. Bien. La caída de convertibilidad es un mito. La caída de convertibilidad, y ahí ya no me pongo en economista que no lo soy, el sistema venía estable hasta determinado momento en los 90, cuando con mucho crédito y crédito dolarizado, que en ese momento era el mío porque era 1-1. Cuando se empieza, uno no puede estar aislado del mundo, no puede aislarse del mundo, menos cuando nosotros usábamos en la convertibilidad la moneda dolarizada. Con lo cual, cuando el mundo empieza a hacer cambios y devaluar también sus monedas, uno debió haberse acoplado a ese mundo, que es algo que quiso hacer de la Rúa con Cavallo cuando quiso armar la canasta de monedas, que era, en vez de ser convertida a dólar, convertiría a dólar, euro, y no me acuerdo qué otra moneda había también, que no llegaron a hacerla. La convertibilidad fue eficiente en su momento, como todo sistema. Después tendría que haber mutado más rápido hacia algo distinto en base a lo que el mundo exigía, del momento que insisto que yo estoy usando como respaldo una moneda extranjera que no es mía. Entonces tengo que acoplarme a lo que el mundo me dice. Después de eso, bueno, el desastre es todo nuestro. El desastre del 2001 en adelante, ya no me puedo echar la culpa a convertibilidad, pasaron más de 20 años, yo no puedo seguir diciendo que esto es culpa de la convertibilidad. Somos nosotros mismos los culpables, hablo en general de los argentinos.
Por eso, lo que pregunta Raúl, efectivamente, si en la convertibilidad ayudó a que se cayera, porque cuando todo se venía mal y no nos acoplamos, hubo aprovechamiento de varios del Estado y de los bancos también, sí generó que la caída fuera un poco para la convertibilidad, pero sí se usó mucho como excusa, en mi criterio por lo menos. Bien, seguimos chicos con el resto, con la otra parte, así lo voy a pasar de hoja. No, me pasa de largo, a ver si puedo, te voy a sacar el chat. Cuando pasamos ya, fíjense, cuando ya el mecanismo de detección que está acá no funcionó, pasamos a al mecanismo de prevención. Artículo 34 de Ley de Entidades Financieras. Plan de regularización y saneamiento. A ver, denme un segundo, voy a ver si puedo cambiar la forma de ver la pantalla. Porque la verdad que sí. Ahí está un poco mejor. ¿Qué es el plan de regularización y saneamiento? Cuando la entidad se encuentra en determinadas circunstancias, que el mismo artículo 34, si usted lo tiene ahí a la vista, se la menciona, pero agrego algunas más. Cuando la entidad ya está mal, se ve que viene mal, puede pedirle a sí misma, fíjense acá dice, cuando la entidad así lo requiera, justificando que sus desfasajes no pasan por una mera corrección. ¿Qué quiero decir acá? Cuando la entidad financiera ya ve que la cosa viene mal, que los mecanismos de detección que vimos antes, de efectivos y solvencia y demás, no son suficientes, voy a tener que recurrir a algo más drástico. Un plan de regularización. Por eso ahora ahí de que no pasan por una mera corrección, sino que es un problema más grave. Ante esa situación, o cuando el criterio del Banco Central lo requiera para pedir explicaciones, u obligatoriamente, y ahí entramos ya directamente en lo que menciona la ley 34, cuando se ve afectada la solvencia de liquidez, que a juicio del Banco Central, a juicio del Banco Central, cuando se registran deficiencias de efectivo mínimo, cuando se registran reiterados incumplimientos a los límites de las relaciones técnicas, o cuando no mantuviera la responsabilidad patrimonial exigida, hablamos de solvencia. Ante todos esos casos que están expuestos acá, y están en el 34, están puestos uno atrás del otro, la entidad debe presentar un plan de saneamiento en los plazos y condiciones que el Banco Central le pida. Condiciones que no pueden superar los 30 días para que lo presente, salvo que el Banco Central, el superintendente, lo postergue. Durante este periodo de tiempo, la entidad se suspende, queda suspendida. Se les ha explicado que la suspensión implica que las operaciones pasivas dejan de tener eficiencia, se quedan paralizadas, no así las activas, que sí sigue ingresando dinero. Me refiero a que el plazo fijo, clásica operación pasiva, no es exigible, se suspende a ese cliente y yo no le devuelvo el plazo fijo, pero la operación activa, que es la que a mí me da plata, el préstamo hipotecario que me entra plata al banco con las cuotas todos los días, ese sí queda abierto y sí me tiene que entrar el dinero. Entonces, cuando yo estoy en plan de saneamiento, la actividad queda suspendida por 30 días. Y acá hay una excepción al artículo 44 de la ley de la Carta Orgánica Central, la ley 24.144. ¿Por qué? Porque esa ley me permite, me faculta que suspendida actividad financiera pueda ser renovado el plazo hasta 90 días más. Fíjense lo que dice el 34 de la entidad financiera que leemos acá, que estamos leyendo acá nosotros. El plazo para presentar el plan de saneamiento no puede durar más de 30 días. Sin embargo, en otra ley, la ley de Carta Orgánica, me dice, cuando a mí me suspenden por 30 días, el directorio me puede avalar un plazo posterior. Van a ver en esta parte de la materia ciertas contradicciones, difíciles a veces de complementar, entre la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del Central. Hay que tratar de que funcione en medio en paralelo y de complementar como se pueda algunos artículos, que ahí, bueno, cualquier duda que tengan, nosotros nos avisan para... Profesor, le hago una pregunta.
Dale. ¿Recuerdan en qué artículo de la Carta Orgánica está eso que nos está El comentando? 44. De la posibilidad de... Artículo 44 de la Carta Orgánica. No, perdón, Perfecto. 49. Me equivoqué yo. A ver, dame un segundo, la tengo acá la Carta Orgánica. Ya te confirmo. Cuando habla de suspensión, creo que es el 49. Sí, el 49. Es el 49 el que propone que se puede extender ese plazo a 30 días. Y acá parece que el 34 de la 21.526 parecía ser que dice que no. Ahí hay que empezar a compatibilizar un poco una ley y otra. ¿Qué sigue diciendo el 34, el de saneamiento? Que el central puede designar un vedor de las facultades del banco y puede exigir garantías. ¿Qué es lo particular? Por supuesto, el plan de saneamiento tiene que ser fundado para que el central lo pueda pedirse un acto administrativo de aprobación o no aprobación. Pero fíjense una cosa rara que dice ahí en la última parte 34. La falta de presentación, el rechazo o el incumplimiento del plan faculta al central a revocar la autorización para funcionar. O sea, es lo más drástico como medida de entidad financiera, faculta al central a dar de baja la entidad financiera. Fíjense, son tres cosas totalmente distintas. Yo acá puse una sola. En realidad está mal, esto está mal, porque... Espérame, cambié esto. Yo puse su no presentación. En realidad es su no presentación, su incumplimiento, ¿ves acá? O el rechazo. Las tres cuestiones faculta central a rescindir, perdón, a quitar la autorización para funcionar. ¿Qué se critica de esto? Que son tres situaciones muy distintas. No es lo mismo que el que lo presentó y luego de iniciar su cumplimiento lo incumplió, va a saber por qué razones, que el que lo presentó y fue rechazado del que no lo presentó. Es muy distinta la situación de uno y otro por la voluntad que tiene una entidad de querer presentarlo, empezar a cumplirlo, de que no le interesó nada, ni siquiera lo presentó. No debería ser la misma sanción para todos, no es todo lo mismo. Los que están a favor dicen, bueno, es cierto, son tres situaciones distintas, pero guarda que acá se faculta central a quitar esa autorización para funcionar, con lo cual quizá el central, ante el que presentó el plan y lo cumplió más tarde, no le quita la autorización y al que no lo presentó se la va a quitar. Pero bueno, son situaciones que se discuten ahí dentro del saneamiento. Artículo en que les comento no es muy usado porque todo en realidad, todo problema que hay con las entidades financieras, se va a dilucidar, porque vamos a ver después de exclusión de activos y pasivos. Igual esto existe, hay que aprenderlo. Entramos al 35 bis. Cuando hablamos acá arriba de los diversos mecanismos de control, decíamos que estos mecanismos sean la luz verde, cuando todavía estaba todo bien. Esta es la luz amarilla, el saneamiento, vimos recién, y ahora entramos a institutos alternativos de liquidación 35 bis. Esta ya es la luz roja, antes de la liquidación pura, que eso ya es la muerte. Reestructuración de entidades financieras. El legislador en esto, ustedes lo van a ver, y la gran crítica que se hace a esta redacción de entidades financieras es casualmente estas premisas donde parecía ser que el central no se equivoca nunca. Vamos a ver después en la próxima clase algunas cuestiones, algunas dudas que nos genera todo esto, pero partimos de una cuestión básica. ¿Quién es el que audita constantemente a las entidades financieras? El Banco Central. Y el Banco Central y esa entidad financiera que después cae en desgracia es el central. La persona que lo controla, lo auditó, el que va a decir cuál es la mejor herramienta para sacársela de encima, para quitar la autorización para funcionar, para trasladar los bienes a otros. O sea, el mismo central, que fue quizá incompetente para controlarla, es el que ahora va a decir cuál es la mejor herramienta para sanearla.
eso es lo que un poco se critica esto. O aparte, fíjense ahí, el central parte de la posición que toda medida que el central la adopta es correcta. Cuando ustedes lean la ley, van a ver la forma imperativa de que las normas donde dicen esto es así y debe hacerse de esta manera. El actual Banco Central no puede ser sometido a control jurisdiccional. Los jueces, ahora les voy a comentar después un fallo de la Corte Nacional del 2008, Banco del Interior, después le doy incluso los datos, tengo por acá, por el cual la misma Corte, en base a la normativa central, dice, nosotros no podemos actuar, no podemos hacer nada. Si el Poder Administrativo, en este caso con entidades financieras, con una norma tan rígida, dijo que esto es blanco, yo no puedo autorizarlo, de ninguna manera. Se presume que ningún magistrado está a la altura del conocimiento del Banco Central para dirimir los problemas. La ley presume, de esa manera, en la forma como está escrita, insisto, que los jueces no están a la altura de las circunstancias. Vamos a ver cuando hablamos de liquidación o incluso de la quiebra, cómo el central le impone a los jueces condiciones. Cómo cuando se liquida o hay autoliquidación, ni siquiera pasamos por un órgano judicial. Cómo cuando le revocamos la autorización para funcionar, ni siquiera un juez lo mira. Cómo los veedores, interventores son del Banco Central y no judiciales. Ni siquiera de personas jurídicas. Se pretende que las decisiones del central no estén sometidas al régimen legal general, siendo inaplicadas sus leyes. Es así. Vamos a ver después que hay muchas leyes que quedan totalmente excluidas del sistema de las entidades financieras. Transparencia de Fondo de Comercio, por citar algunas. La ley de quiebras, por citar otra. Leyes del régimen común, que nos afecta a todas las personas mortales, a la entidad financiera no se les aplica porque el central impone un régimen distinto. Supuesto desconocimiento de los jueces naturales, teniendo todos que recurrir a la Cámara Federal de Capital Federal. ¿Por qué esto? Como ustedes vamos a ver las sanciones en el artículo 41 y siguientes, y en toda la ley, y también en la Carta Orgánica, se habla de que el único órgano judicial competente para uno apelar o para invocar una cierta queja contra las decisiones del central es la Cámara Federal de la Capital Federal. Yo estoy en la Quiaca, tengo que ir a litigar a Capital Federal, a la Cámara Federal de Capital Federal. No puedo usar las cámaras federales de mi jurisdicción. Pues la ley entiende que la única que entiende estas cosas es la de Capital Federal. Y, como última instancia, no hay otra solución mejor que la propuesta del central. Todo se deduce de la letra de la ley, un poco lo que se llama el punto primero, que lo que el central dice es lo correcto y no hay otra opción, directamente. Vamos a tratar entonces qué dice el 35 bis. Empieza diciendo, bien, sí, Diego. Sí, profe, si le puede dar los datos del fallo que mencionó. Ahora se los paso. Que tocó Ahora se los paso. Bueno, gracias. Y capaz no se los suba al documento de la página, en el tiempo que estamos viendo ahora. Se los subo a y la vuelvo a subir en el archivo de la página. ¿Les parece? Gracias. Vamos, por favor. Bien. En el chat, no, nada nuevo. Sigamos. Empieza siendo 35 bis. En los casos del artículo 44, ¿qué pasa en el 44 de las entidades financieras? Cuando se revoca la autorización para funcionar, en casos de disolución, persona jurídica y demás, como está puesto ahí, se lo leo rapidito el 44 de la ley, si no la tiene a mano. El 44 dice, el Banco Central puede resolver la revocación para funcionar la entidad financiera cuando lo pida la entidad financiera ella misma, en los casos de disolución de la entidad financiera, por afectación de solvencia o liquidez, por los demás casos que prevé la ley. En esos casos, el 35 bis nos dice que se va a aplicar este artículo. En defensa de los depositantes, previa a la revocación para funcionar la entidad. ¿Qué nos dice el 35 bis en sus inicios? Una entidad que le voy a revocar la forma de operar porque tiene problemas de solvencia o liquidez, pues está en estado de disolución, o puede ser decidido, en defensa de los depositantes
yo voy a tomar cualquiera de las medidas que vamos a ver ahora, que yo se las parto en tres, por decirlo de alguna manera: societarias, exclusión de activos y pasivos, e intervención. Cualquiera de esas es la que puede tomar el Banco Central cuando una entidad está en problemas. En la práctica, la única que usa es la segunda, la exclusión de activos y pasivos. Después voy a explicar por qué, a medidas políticas para esto y económicas. Las otras están, pero la verdad yo nunca vi que se usaran. Todos los problemas que ha habido, en el 95 el efecto tequila, en 2001 con la devaluación, por decir las más grandes, nunca he visto que no se usara otra cosa que la exclusión de activos y pasivos. Discúlpeme, doctor, ¿puedes repetir la tercera? La tercera es la intervención judicial. Entonces se fija en el Gracias. punto 3 de 35 bis, área de intervención judicial. Que no es usada porque el mismo central no la quiere, no quiere dar la intervención al juez, no le interesa, no le gusta que un juez le vaya a revocar lo que ellos pueden llegar a decir. Entonces, bien, veamos el primer punto, marcado acá como el inciso B, que son las que yo las llamo como las cuestiones donde se va a intervenir en forma societaria con la empresa, y nos da 4 opciones, el 35 bis, en esta parte. Estamos viendo: pérdida contra previsiones, aumento de capital, revocar la aprobación de algunos accionistas y encomendar la venta. Vemos rapidito un poco cada una. Me va a costar un poco explicarlas porque con pizarrón es más fácil, pero bueno. Pérdida contra previsiones reduciendo el capital. Ustedes tienen que saber que el banco, cuando otorga créditos, un hipotecario, por ejemplo, tiene que hacer previsiones de su patrimonio, con su patrimonio personal. ¿Qué son las previsiones? Yo doy un crédito a una hipoteca por 100 pesos, pues un crédito con buena garantía, tengo que poner de mi bolsillo 10 pesos por una previsión. Es decir, que del dinero del banco, no del ahorrista, el dinero propio, tiene que guardarlo, dejarlo disponible en la entidad como previsión de esa hipoteca. Después fue a dar una prenda, por 100 pesos también. Bueno, acá la prenda, como no está en buena garantía, voy a previsionar 20 pesos. Quiere decir que de su bolsillo, prestó 100 pesos al acreedor prendario, al cliente prendario, y el banco de su bolsillo debe mantener 20 pesos indisponibles, en efectivo o en acciones generalmente, o bonos que generan intereses, dentro de la entidad. Lo mismo si da un crédito a la firma. La previsión es más alta, porque a mayor riesgo, mayor previsión. En este caso, por 100 pesos que prestó a sola firma, le va a pedir el central que retenga o que de su bolsillo disponga de 30 pesos. Esas son las previsiones que uno va generando a medida que va prestando plata con capital propio, insisto. Entonces, ¿qué dice acá el central? Cuando las cosas van mal, digamos un problema de solvencia y liquidez, hay dinero propio previsionado en el banco. Entonces le dice: ¿sabes qué? Esa pérdida que estás teniendo, ese problema de solvencia o de liquidez, afectalo a las previsiones. Reducir tu capital y afectar esas previsiones que tenés ahí para pagar lo que tenés que pagar. Así salir del problema de la solvencia. Esta es la solución más sencilla, la solución fácil, digamos, que el banco rápidamente, con disponiendo de ese dinero propio, obviamente pierde su dinero propio, porque las previsiones son eso, para prevenir problemas. Si no hay problemas, me la vuelvo a llevar. Acá hubo problemas, con cual esa prevención se pierde en pos de los acreedores para volver a darle a la entidad solvencia y liquidez y volver a su estatus habitual. ¿Se entiende más o menos? Bien. No, Segundo pregunta. punto. Sí. Perdón. O sea, a ver si lo entendí bien lo que... O sea, si yo saco esa plata de las previsiones, que es mi respaldo para hacer frente, y la uso para tapar la que me falta de solvencia y liquidez, ¿después con qué respondo? No, que en realidad vos tenés un problema de solvencia y liquidez, casualmente porque no podés responder a tus acreedores. Bien, Entonces, o sea, yo saco mi plata, como quien dice, eso que yo tengo guardadito bajo el colchón, viene a ser, y lo uso para pagarle a los acreedores
Exactamente. Tu problema de solvencia o liquidez se da porque los acreedores no pueden cobrar. Entonces, bueno, la todos sacamos, hicimos abajo del colchón. Esta que tenía previsionada, bueno, acreedores, acá está la plata. Se acabó el problema de solvencia y liquidez. A partir de ese momento, la entidad vuelve a estar en su estatus natural. ¿Quién perdió? El banco. ¿Por qué? Porque perdió dinero propio. Lo que él debía pagar con dinero de terceros, de los clientes de plazo fijo, tuvo que usar su dinero propio. Por eso se le dice, pierde usted la plata, y usted fue el responsable de eso. Segunda opción, aumento del capital y reservas. No me alcanza. Una pregunta, Sí, ¿de dónde sale ese dinero? Sé que es una previsión, pero ¿de dónde saca el banco ese dinero? de su capital propio, de su bolsillo. La entidad financiera, cuando vos constituís una entidad financiera, vos tenés unos capitales mínimos para constituirla. Hoy debe estar en, no sé si es entre 50 y 100 millones de pesos. Y a medida que vos vas creciendo como entidad financiera, creciendo tu actividad financiera, te exigen un mayor patrimonio propio. Generalmente las entidades ese dinero no lo tienen en efectivo, para no descapitalizarse. Entonces, o lo invierten en sucursales, en edificios de sucursal, y generalmente, casi diría el 99% de los casos, ese dinero propio lo invierte en títulos públicos, locales o del exterior, para que sigan actualizándose y generando intereses. Entonces, señor Banco Central, yo acá tengo una previsión de 100 millones de pesos. ¿En qué la tiene? Estos títulos públicos del Estado Nacional Argentino, dolarizados, que los dejo ahí guardaditos. Si llega a venir un problema, los vendo, liquido, tengo plata y pago a mis acreedores para levantar mi problema de solvencia o liquidez. Esa es la forma que lo hacen ellos. Si no hay problema, ese 100 millones de pesos va generando intereses, por los títulos generan intereses, con lo cual no pierdo. Si tengo que perder, los vendo y con eso pago. ¿Se entendió? Sí, gracias. No, bien. Aumento de capital y reservas. No me alcanzó con la previsión del punto 1. No fue suficiente, la pérdida es muy grande. El central me dice, bueno, en este caso, aumente el capital y las reservas legales o las reservas libres. O sea, ponga plata. Propia o de tercero, no me interesa. Sume accionistas, usted debe incorporar más dinero a la sociedad para hacer frente a sus acreedores. Esa no es muy sencilla, no genera problemas, es una cuestión societaria normal. Punto 3, y acá entramos en las cosas que no nos gustan mucho del que es el central. Revocar la aprobación de algunos accionistas vendiendo su parte. Acá el central dice, mire, como usted no, el punto 1 de que es la previsión no alcanzó, como el punto 2, el aumento de capital no la consiguió, vamos al tercero. Yo le conseguí un accionista que va a poner plata. Véndale su parte. Usted que es el accionista que no tiene capacidad para hacer frente a esto, venda su parte a este que le ofrezco yo. Parece medio dictatorial, la verdad, medio duro. Insisto, nunca se ha usado, pero la facultad está de que el Banco Central exija eso. Y vamos a la cuarta, que es más grave todavía, o más dura, más grave. En caso de que ninguna de las otras funcione, encomienda la venta de la entidad financiera. Directamente, el central le exige a los socios vendan la entidad financiera. Directamente. Como le decía, sí. Una pregunta. En la 3, revocar la aprobación de algunos accionistas. ¿Cómo determina qué accionistas? ¿Se acuerdan que recién cuando vimos que el Banco Central podía no elegir, podía bochar, por decirlo de alguna manera, si el director no era apto o si el accionista no lo veía apto? Va a analizar qué accionista es el que genera problemas, porque puede pasar que en la sociedad, que en estos casos, ¿qué debería pasar? Que en la sociedad de 3, 4 accionistas hay uno que se opone, se niega o no puede. Fíjense que en esta situación central se mete prácticamente, interviene prácticamente en la sociedad financiera. Entonces, cuando vea quién es el renuente, quién es el complicado, dice, bueno, ¿sabe qué? Usted afuera, venda acciones. Insisto, esto nunca se usó. Está en la teoría, en la ley, pero nunca se usó. ¿Alguien más tiene una pregunta que por ahí? ¿No? Bien.
Sigamos. Yo, profe, tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Y los bancos que cotizan en bolsa, o sea, que hay accionistas, digamos, como irregularidad? O sea, no accionistas dentro del banco, sino que salen a la oferta pública. ¿El banco también los regula? El Banco Central. Sí, mirá, ahí tenemos dos condiciones, la CNB y Banco Central. En Argentina, ninguna entidad, ninguna sociedad de bolsa tiene más de un 20-25% de su capital accionario en la bolsa. A diferencia de las norteamericanas, a poner el ejemplo más bursátil, donde vos con un 5% manejás la empresa, pues está tan atomizada el mercado que con una pequeña porción manejás la empresa. Acá en Argentina somos renuentes a esas cosas y todo nuestro capital lo queremos mantener nosotros, los socios dueños, por decirlo de alguna manera. Por eso cuando se va a cotizar en bolsa se cotiza muy poco, cosa que la mayoría la hacía manteniendo yo. Más allá de eso, a esos accionistas no se los toca, pues las acciones bursátiles son distintas a las acciones no bursátiles. Esas acciones bursátiles, el accionista ya las compró y van por un camino distinto, van por un camino de cotización, de sube y baja del mercado, del precio de esa acción, depende de cómo vaya la entidad financiera. Entonces a eso no le puedo pedir que pongan dinero, porque no son socios capitalistas, son socios bursátiles. Le voy a pedir a los otros, a los dueños, si fuera una sociedad como la norteamericana, donde el 100% prácticamente está en el mercado bursátil, ahí directamente lo que pasa es la acción baja, y al bajar la acción viene la gran accionista, lo que se llama takeover hostil, que se llama el derecho americano, compran acciones a bajo precio y después capitalizan la empresa aumentando el capital, poniendo dinero y llevándose más acciones. Pero es un sistema distinto al nuestro, mucho más distinto, atomizado, con un sistema bursátil mucho más fuerte que el nuestro. ¿Se entendió más o menos la respuesta? Perfecto, gracias. De nada. Bien, y entramos ahora en la exclusión de activos y pasivos, lo que es por llamar de manera, el modelo por excelencia que se usó en nuestro país cada vez que hubo un problema con las entidades financieras. ¿Qué es la exclusión de activos y pasivos? Sigo montando gente. Como ven ahí, es un instituto para concursal. Ahí está, ahí lo definimos. Es un instituto liquidatorio para concursal que persigue la satisfacción de ciertos pasivos privilegiados mediante un procedimiento de exclusión de transferencia de activos a terceros. ¿Qué es esto en criollo? La empresa anda mal, la entidad financiera anda mal, el central se mete y directamente le dice, y viene con un banco comprador, una entidad financiera compradora de ese, llamémosle fondo de comercio por ahora, a esos activos y pasivos excluidos, para decirle, mira, banco A, vos estás mal, acá vengo con el banco B, que te va a sacar estos activos y pasivos, se los va a llevar y vas a acordar con él cómo es la transferencia. Esa transferencia es neutra, no se paga nada al banco el banco cedente, la entidad con problemas, el banco A, no recibe plata, no recibe nada. Pues se van a entregar en un paquete tantos activos como pasivos tenga. El Banco Central se mete en la entidad con problemas, le ve sus activos y dice, bueno, te voy a sacar todos tus activos. La sucursal, los créditos que vos tenés, todo lo que sea patrimonialmente deseable, se lo saca. Se lo valoriza, de acuerdo a la forma de contabilizar las entidades financieras, y da un número determinado. 1 millón de pesos, por decir un número cualquiera. Bien, sabemos que ya tengo entonces esta entidad, le puedo chupar 1 millón de pesos en activo. Bueno, ahora le voy a sacar entonces 1 millón de pesos de pasivos. Voy a sacarle tantos pasivos como 1 millón de pesos para que me pueda compensar con el activo que me lleva. ¿Por qué? Porque la nueva entidad, la entidad B, se va a tener que hacer cargo de esa deuda. Entonces, ¿por qué se hace cargo de la deuda? Y supuestamente es neutro. Yo me llevo 1 millón de pasivos, pero me llevo 1 millón de activos. Si bien es un pasivo de líquido, de efectivo, yo tengo que pagarle al ahorrista que me llevo a mi sucursal, mi activo no es líquido. Son inmuebles, son cosas.
o son créditos por cobrar, que quizá no cobre. Entonces, bueno, no es tan parejita la cuestión. Pero en esencia, en teoría, es neutra. Entonces, el central se mete en el banco con problemas, le saca los activos que quiere, se los da al otro. Ahora vemos bien el procedimiento. Se los da al otro y se lleva también los pasivos necesarios para cubrir ese activo. Primera cuestión importante, novación de deudas. Quiere decir que el cliente del banco que tenía un plazo fijo, del cliente A del banco A con problema tiene un plazo fijo, lo pasan al banco B para que cobre ahí, novando la deuda. ¿Por qué le novan la deuda? Porque en ese contrato de transferencia de activos y pasivos, de exclusión de activos y pasivos, lo llama exclusión, lo excluye, se lo saca de activos y pasivos, se va a refinanciar esa deuda. Se va, con el central se va a estudiar o se va a determinar una nueva forma de pago. ¿Participa el cliente bancario de eso? No, no se participa. ¿Se lo notifica? No, tampoco. Simplemente se notifica por un medio público, esta es la forma ahora de cobrar, y no puede, ahora le voy a comentar un fallo ahí, no tiene derecho a pataleo. Directamente ese cliente tiene que someterse a lo que dice el Banco Central con el procedimiento de exclusión de activos y pasivos. De hecho, vaya a estos fallos de la Corte, yo le voy a dar ahora, estos dos, uno más viejo y uno más nuevo. Tuvimos un caso Media Blanca, que lo ganamos, donde el mismo sistema, al haber una exclusión de activos y pasivos, en la Cámara local entendió que esa forma de reestructurar ese pasivo, habiéndose novado la deuda, ese cliente no tenía derecho a pataleo. Le cambian la tasa, le bajan la tasa, le alargan los plazos, y no tiene ni voz ni voto ese acreedor de la entidad en problemas que pasa a la segunda entidad. La segunda entidad, la que recibe estos activos y pasivos, responde con su patrimonio. ¿Qué ha pasado acá? Muchas veces las cuentas se hacen mal. Fíjense que esto tiene que ser muy rápido. Cuando la entidad está en problemas, de hecho, en la práctica se le suspende. Le suspende la entidad para que no pueda seguir operando y no haya sobre todo una corrida bancaria. El gran temor de esto, y en los fallos me lo comentan, son las corridas bancarias, que creo que la han visto con Diani. Corrida bancaria es cuando una persona o la sociedad entiende que ese banco está en problemas y vamos todos corriendo a sacar plata. No está toda la plata. La plata está prestada. Del millón de pesos que le entra al banco por los ahorristas en plazo fijo, el banco la prestó, se quedó con 100.000, un 10%. Si toda la gente viene a buscar la plata todas juntas, no la tengo. Está estudiado, y son los ratios que les mencionaba antes, la capacidad prestable y demás, está estudiado cuánto estadísticamente es lo que la gente viene a retirar diariamente. Entonces, eso es lo que el Banco Central le pide a las entidades que se guarden de efectivo para que le entreguen a la gente todos los días. Ahora, si la gente tiene creencia, la desconfianza de que esta entidad no va a poder pagar, se agolpa todo ante la sucursal y no hay plata. Pero no acá, en ningún lugar del mundo. Todo funciona así. Esto apréndanlo porque es fundamental en esta materia. El sistema bancario se apoya en la confianza. Si no hay confianza, se cae el sistema. Directamente. Por eso es el central, ante situaciones críticas, donde la entidad financiera está en problemas, tiene que actuar rápidamente para no quebrar la confianza en el sistema. Porque si hoy el Banco de Galicia está en problemas y vamos todos los clientes de Galicia a pedir la plata, el cliente del Banco Santander que está al lado dice, che, la verdad que esto me da miedo. Porque si el Galicia se cayó, capaz se cae este. Vamos todos también nosotros a Santander. Y el de Patagonia, que está un poquito más allá, le pasa lo mismo. Revienta el sistema. Por eso Central tiene que hacer este cambio de entidades financieras muy rápido. Por eso es entendible que no le den curso a los ahorristas, a los clientes, más allá que si se recuerdan, al principio de 35 bis decía que eso estaba puesto en beneficio de los depositantes, pero no le dan ni voz ni voto, porque no tengo tiempo de hacerlo. Rápidamente tengo que sacar los activos que tiene, sacar los pasivos, dárselo a la nueva entidad, que tampoco tiene mucho tiempo para análisis. Acá no se puede hacer una auditoría de 2-3 meses para analizar si la entidad financiera que se cede, sus activos y sus pasivos, son potables o no son potables. El que lo recibe es como medio a ciegas. En pocos días tiene que hacer la oferta. La oferta consiste en cómo lo va a pagar.
y rápidamente llevarse esa cartera de activos y de pasivos. A veces dio buen resultado, muchas veces dio muy mal resultado. Muchas veces la entidad compradora o adquirente o cesionaria se vio en problemas y vio que fue muy mal negocio haberse tomado los activos y los pasivos. Insisto que la entidad... Profesor, le hago una pregunta. Sí. ¿La transferencia de las acciones, de los activos y los pasivos, es total o parcial? Porque si fuese total implicaría también ¿cómo se dice? Implicaría la desintegración del banco en problema. El banco ya está en problemas, momento de que el banco lo suspende, está en problemas. Claro, pero me refiero a que en el caso de que si la transferencia fuera total, implicaría la desintegración del banco que está en problemas. El banco ya queda desintegrado. Ahora vamos a ver después cómo queda el banco. Pensá que el banco le sacaron todos los mejores activos que tenía. Va a partir de una premisa. El banco está mal. Llega a esta instancia pues está, hablamos de pronto, destrozado. Todo trata de salvar lo que pueda. Entonces, para salvar lo que pueda, le saco todo el activo que tiene y con ese activo que tiene, copio igual ese pasivo y me lo llevo. ¿Al banco qué le va a quedar? Pasivo. Es inevitable que el banco ese va a caer en desgracia y probablemente le revoquen la autorización para funcionar y probablemente vaya por la quiebra porque no tiene sostén, porque ya no le queda nada. Entonces, en esa circunstancia, todo después me lo llevo. Y me ha dicho una pregunta más al principio con relación con esto. Parcial, sería parcial total. Puede ser parcial. El central puede decidir de estos activos que tiene la entidad cuáles tomo y cuáles no tomo. ¿Por qué parcial? Pues puede ser que un activo quizá no sirva para la entidad. Por ejemplo, el banco, por X razones, tenía una sucursal en Bélgica. Y la verdad que el banco adquirente no recibe sucursal en Bélgica, pues no la puede ni siquiera vender, no le reditúa. Entonces, ese activo que puede tener un valor alto, pero el central dice, no, este activo no lo separo. Entonces puede ser una exclusión parcial de activos. Y respondo a una pregunta que me hacen, ¿qué pasa con los depósitos en dólares? ¿Se presentan en el mercado como los pesos? ¿Se presentan en el Estado? Los depósitos en dólares son igual que los pesos. Es una moneda por el cual, en estos casos, cuando en la exclusión, los pasivos, hablemos de pasivo, por ejemplo, el plazo fijo en pesos, plazo fijo en dólares. Ambos pasivos yo los traslado a la entidad nueva. Y ambos pasivos la entidad nueva se hace cargo. Los tiene que pagar reestructurándolos. ¿Cómo los reestructura? Generalmente reduciéndoles la tasa y alargándoles el plazo. ¿Podría cambiar la moneda? Decirles que al de dólares le pagan pesos. Yo creería que no. Yo diría que no, porque ya no estás cambiando las condiciones, estás cambiando directamente el objeto de contrato. Esa es la persona que me preguntaba. Sigamos. ¿Cuál es el problema de la entidad adquirente con esto? Y el problema es que se puede encontrar con que tiempo más tarde la adquisición de sus activos y pasivos fue mala. Fue mala porque finalmente perdí plata. Los activos no eran tan buenos y los pasivos superaron mi expectativa. En vez de 100 fueron 500. Y como la entidad responde en su patrimonio, tiene que salir a afrontarlos igual. ¿Qué crearon después entonces? La posibilidad de que esa adquisición de activos y pasivos no vaya a la entidad B, sino vaya a un fideicomiso donde la entidad B es la administradora. Donde la entidad nueva administra el fideicomiso, pero no es la dueña de los créditos ni de los pasivos. Entonces, si hicimos mal la cuenta, si el central se equivocó, y eso no fue neutro, no fue 100 activos y 100 de pasivos, sino que terminó siendo 200 de pasivos y 100 de activos, y terminó perdiendo plata, la pierde el fideicomiso. Y cuando el fideicomiso responde con sus propios bienes, agotó el fideicomiso, lamento por los acreedores que no llegaron, porque se quedaron atrás, no van a cobrar. Pero no va a responder la entidad adquirente. Entonces después, sobre todo después de los 90,
después del efecto tequila, donde hubo mucha adquisición de bancos en el año 95, y esas adquisiciones terminaron siendo, con el transcurso de los años, no tan buenas. Entonces los bancos decidieron tomar esta figura. ¿Por qué razón los bancos adquieren estos activos y pasivos? ¿Con qué necesidad si supuestamente es neutro? ¿Dónde está su negocio? El negocio es comercial. Fíjense un banco que puede tener, por ejemplo, ¿qué es eso? Un banco regional como el Banco de Salta. Quiere expandirse a todo el noroeste argentino. Y compra el banco, sí, el Banco Macro, que tiene sucursales por todo el país. Porque el Banco Macro está en problema, entonces excluyen activos y pasivos del Banco Macro. Y el Banco de Salta dice, la verdad me interesa, porque rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, voy a poder estar en tener ya sucursales, personal y clientela. Lo que una entidad común y corriente le lleva a establecer años el lugar físico determinado, porque las entidades financieras no es aleatorio el lugar donde se instalan, es estudiado para ver dónde está el mayor movimiento de dinero. Entonces, ya tengo el lugar elegido que lo eligió la anterior entidad financiera. Tengo el personal idóneo, el personal del viejo banco que ya sabe cómo tiene que hacer las cosas y conoce a sus clientes. Y tengo la clientela. Es ideal. Lo que me ha llevado costosísimos esfuerzos de marketing para imponer un sector, un lugar geográfico, una clientela. Lo que me ha llevado mucha plata formar el personal. Lo que me ha llevado años lograr la clientela, la tengo en abrir y cerrar de ojos. Ahí está el negocio de la exclusión de activos y pasivos. Ahí está el negocio porque los bancos se pelean por agarrar esos activos y pasivos que se excluyen. No por el negocio de en sí mismo del activo excluido o del pasivo excluido, sino por el negocio comercial que viene atrás de esto, de generar sucursales de la nada, de golpe, una gran presencia en el mercado. Ahí está el negocio de ellos. Sí. Eso fue lo que pasó hace años con el Banco Dorrego, que lo absorbió el Banco Pampa, cuando el Banco de la Provincia de La Pampa se instaló en esta zona. El Banco Dorrego se fusionó con el Banco Trenquelauquen y posteriormente en el 95 es absorbido por el Banco de La Pampa, mediante un procedimiento de exclusión de activos y pasivos. El Banco Dorrego, y ahí con un ejemplo concreto que nos tocó de cerca, respondo a tu compañero la respuesta en la pregunta anterior, el Banco Dorrego existe todavía como entidad en liquidación. A pesar de que pasaron ya 25 años, el Banco Dorrego sigue en liquidación. El Banco Dorrego automáticamente, después de que transfirió activos y pasivos, entró en la etapa liquidativa. Y sigue liquidándose con nada, porque no tiene nada. Por eso sigue abierta la liquidación, porque tiene más pasivos que activos. Al no tener activos, nadie cobra, sigue dando vueltas a ver si los abogados encuentran algo por el camino. Pero lo que pasó efectivamente en mediados de los 90 con el Banco Dorrego, que tomó el Pampa. Pilas de ejemplos, la verdad. Lo que pasa es que en mediados de los 90, una edición de Cavallo, donde los bancos argentinos eran bancos muy clásicos, muy antiguos, el sistema argentino, bien la convertibilidad, había con un mercado de capitales creciente y demás, Cavallo insistía que tenía que haber, es opinable, no digo que esté bien ni mal, insistía que tenía que haber pocas entidades financieras y fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a captar inversores de exterior, cosa que era cierto, y el inversor de exterior exigía que los bancos argentinos estén de acuerdo con el Comité de Basilea. El Comité de Basilea era un organismo que regula las normas de los bancos occidentales. Normas donde pone diversos niveles de bancos, como tienen que ser bancos A, B y C. Argentina precisaba acoplarse a esos niveles del Comité de Basilea para que los inversores extranjeros confiaran en nuestros bancos, en nuestro sistema financiero, y trajeran el dinero para acá. Obviamente los bancos como el Dorrego, Banco Torkins, Banco Vallemar, no me acuerdo el nombre del Banco de Desarrollos, por decirlo que estaban cerca nuestro, ninguno podía acomodarse a esa normativa, porque era muy cara, exigía mucha tecnología y mucho trabajo para acoplarse a esas normas de Basilea. Por eso, en mediados de los 90, son muchos los bancos sobre todo locales, regionales, que quedan en el camino y son adquiridos por los grandes bancos internacionales o los bancos nacionales importantes o los bancos estatales.
Eso pasó en los 90. Y finalmente terminaron lo que quería Cavallo. Muy pocas entidades financieras. Pero efectivamente fue así. Hay otra pregunta que justo se cortó. Yo le quería hacer una consulta que por ahí no me cerró bien cómo funciona el mecanismo. Si se le pasa la deuda de A a B, pero A sigue existiendo, entonces como que B tendría un crédito a favor de A del banco este, podría ser No. funcionar así. No. Acá lo que pasa es, como le decía recién, el Banco Dorrego pasó a estar en etapa de liquidación. El banco adquirente, el banco B, se lleva lo que se lleva y no puede reclamar más que eso. Se lleva los activos y los pasivos que excluyó y no tiene más reclamos, no tiene más derecho al pataleo. Si con lo que se llevó se equivocó y el pasivo superó las expectativas, fue más grande que el activo que se llevó, lo tiene que poner en su patrimonio, salvo que haya hecho un fideicomiso. No hay ningún reclamo a la entidad, primero porque ya por el sistema no es una cesión, es una exclusión. Parece una cesión, pero es una exclusión. Segundo, por una etapa liquidativa. Y tercero, porque además lo que tiene ese banco A es todo pasivo. No tiene nada que le pueda sacar, pues ya no quedó sin nada. ¿Se entiende? Claro, pero sigue como en el ejemplo que estaba dando del Banco Dorrego es que seguía funcionando. Sigue con En realidad no. vida al solo efecto liquidativo. Ah, El bien. banco no tiene ni una sucursal, no tiene personal jerárquico, no tiene ni siquiera presidente, no tiene más nada. Solamente tiene apoderados legales con la única finalidad de buscar bienes para tratar de incorporarlas al patrimonio liquidativo, que es entrar a la prueba de liquidación y pagar a los acreedores que quedan al tintero. Porque ahora vamos a ver qué acreedores son los que cobran en esto. ¿Se entendió? Doctor, Sí. Sí, gracias. una consulta. Mi duda está en cómo es el mecanismo de los adquirientes de estas entidades en caída. Si hay algún registro o cómo es que el Banco Central acerca a estos oferentes que se van a quedar con las entidades. Bien, ahora te comento esto. Hago un paréntesis, ahí veo que a Natalia le han respondido la de las suspensiones de entidades financieras. Y vuelvo con lo tuyo, Pablo. En la suspensión de entidades financieras, lo que se suspende, fíjense que la entidad está en problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer, piénselo de esta manera. En mi casa estoy en problemas, me falta plata. ¿Qué hago? Suspendo los gastos. ¿Qué son los gastos? Los acreedores que vienen a cobrarme del plazo fijo. Las tasas pasivas, a eso no les pago. El acreedor que me golpea la puerta, aquel que yo le devuelvo la plata, a ese no le pago. Pero por otra puerta viene el que me debe, a ese sí lo hago pasar, la tasa activa, porque ese me inyecta capital, ese me sirve para incorporar capital, dinero a mi empresa, para que yo me pueda volver a ser fuerte y pagarle al que le debo que está en la puerta. Si bien ahí te han respondido, bueno, quería por ahí crearlo con un ejemplo más rudimentario, a ver si entendía. Pablo, vamos a lo tuyo. Me decías cómo se elige. No hay ninguna norma que diga cómo se elige. En realidad esto es elección pura del Banco Central. ¿Te acordás que al principio yo decía que las premisas del banco eran yo hago lo que quiero, yo decido, yo soy el que manda y nadie se equivoca, yo lo que hago no me equivoco? En la teoría, lo que pasa acá es que el Banco Central va a buscar el mejor candidato para ver cuál es el más idóneo para tomar ese activo y pasivo. En la práctica, esto es una cuestión política y de negociación. El banco amigo del poder en ese momento va a lograr, esto que ha pasado en la práctica, esto es peyorativo, pues ha pasado en todos los gobiernos. El que esté más cerca del poder va a lograr los mejores platos, va a lograr la mejor comida. El que esté más cerca del poder, con los mejores contactos, va a lograr los mejores bancos para incluir activos y pasivos. Por supuesto que no puede ser tampoco tan mal hecho de que un banco chiquito se pueda absorber o chupar activos pasivos de un banco Galicia, por ejemplo. No pueden llegar a semejante cosa. Pero
generalmente ante igualdad de situaciones, siempre ganaba el que estaba más cerca del poder que el otro. Procedimiento. Eso iba a consultar. Sí. Decime. Perdón, con el tema de las dimensiones de las entidades absorbentes y absorbidas. Justamente eso es una atribución, digamos, del central. No hay criterios, o sí habrá criterios, pero por ahí son más de reglamentación. Es decir, yo lo que veo es que en este mecanismo podemos encontrarnos con un banco grande que esté en problemas y que el resto del sistema bancario, digamos, puede llegar a haber una situación en donde son pares, no es una entidad grande y una entidad chica, ¿no? O cosas por el estilo. Totalmente. Mira, un ejemplo muy gráfico, hace muchos años, Banco Patricios, en un capital federal, se peleaban varias entidades por tomarlo, había varias cerca del poder y bueno, ahí se siguió pasando un fideicomiso temporal hasta que se decidiera cómo se negociaba, pero acá hay una cuestión que hay que darle rápida respuesta a la cuestión de activos y pasivos. Banco Bisel, por ejemplo. Banco Bisel se excluyó de activos y pasivos y como no se llegó a un acuerdo de central, que era el más óptimo, se creó un fideicomiso administrado por el Banco Nación, se llamó Nuevo Banco Bisel, para que después, rápidamente, el fideicomiso empezó a manejarse con los activos y pasivos excluidos, mientras tanto central iba viendo quién podía ser el adquirente de ese fideicomiso. O sea, sacamos rápidamente activos y pasivos del Banco Bisel, lo metimos en un fideicomiso, pero no teníamos el dueño todavía. Entonces, momentáneamente el Nación se hizo cargo, el Banco Nación se hizo cargo, hasta que, con más tiempo, con más negociación, llámale, se logró dar con el candidato, en el caso fue Banco Macro, el Banco de Brito, para ver quién era el que se iba a tomar ese banco, que se iba a quedar con ese fideicomiso. Versa, Banco Entre Ríos, pasó lo mismo. Y no me acuerdo si el Suquía pasó algo similar. En Ascenso Cargo se quedaron fideicomisos mientras buscaba quién era el novio ideal para esos activos y pasivos. Vuelvo a lo mismo que le decía a tu compañero. ¿Hay un parámetro? No. El único parámetro es el Banco Central. Por supuesto que le va a dar, él tiene que emitir un acto administrativo fundado. O sea, no va difícilmente, porque acá en Argentina todo es posible, pero difícilmente podría decir que el Banco del Pueblo de Calamuchita se va a hacer cargo del Banco Galicia. Y la verdad, va a ser difícil fundar eso. Generalmente, cito, la gente que está vinculada a esto y cerca del poder no son chiquitos, son grandes también. Entonces, hasta ahora todas las transferencias que ha habido son entre bancos de similares envergaduras, con lo cual no hubo algo como por eso Pechaboda, que puede ser un banco chiquito chupándose un banco grande. Eso no ha pasado. Pero sí ha pasado y eventualmente, tratando de buscar algún ejemplo de hace mucho tiempo, pero no me llega a la memoria ahora, lo que sí puede pasar, y el central está facultado a hacerlo, si el banco es muy grande y quiere hacerlo a 3 chiquitos, puede partir en 3 fideicomisos distintos o 3 exclusiones distintas. Esta para uno, esta para otro y esta para el otro. Entonces, lo que hice fue partirlo en 3. Creo que pasó eso en un banco, no me puedo acordar el nombre, que lo absorbieron 2 bancos distintos. Estás con el micrófono cerrado, Tomás. ¿Ahí se escucha? Sí. Perdón, estaba en otra ventana. Perdón la repregunta, ¿sí? Sí, en por el favor. caso de bancos extranjeros, bancos nacionales, ¿hay algún criterio de selección? Evidentemente, la composición del mercado, digamos, puede ser mayor o menor en distintos momentos históricos. Ninguna diferenciación. El Banco Central elige. Fíjate, en la media de los 90, un contexto político distinto, una ideología política distinta. Fueron muchos los bancos extranjeros, la mayoría te diría, que absorbieron y tomaron esta cuestión de activos y pasivos. HSBC, por ejemplo, el banco escocés, el banco Hong Kong, el banco escocés que se llamaba, no me sale ahora el nombre, Scotiabank, el banco Boston, en ese momento, de Estados Unidos, el banco, bueno, que era en su momento el Santander,
que venía de España, que tomó el Banco Río, el Bilbao de Calla, banco también español. Entonces, hoy los más grandes, fíjate, de hecho, hoy por hoy, de los bancos privados, el único privado netamente sin apoyo estatal, el único que queda de los grandes es Galicia. Porque creo que el Patagonia también es más chico y tiene alguna cuestión estatal, porque Patagonia venía del Banco de Río Negro, la provincia de Río Negro. El único netamente privado, de origen privado, que es grande, se mantiene en Galicia. Los demás fueron absorbidos por, en su momento, extranjeros, hoy ya todos nacionalizados, o con sociedades argentinas que responden a socios extranjeros, pero en ese sentido te quiero decir que no hay miramiento central, depende de las ideologías del momento, del gobierno de turno, se inclina por una cosa u otra. Escrito, no hay nada. No hay nada. Bien. Sigamos. Si quieren, acá tenemos un poco. Profesor, una consulta, perdón. Sí, decime. Los fallos de la Corte respecto a los clientes que no tenían derecho a participar ni a ser notificados en cuanto a la cesión de los activos y los pasivos de un banco a otro. Sí. ¿Cuáles eran estos dos fallos? Ahora se lo voy a comentar. Uno tengo acá, Banco Interior contra Banco Central, y otro que es Prato, también contra el Banco Central. Ahora se los comento. Quiero terminar por ahí el esquema de la metodología que muestro acá, de cómo es el procedimiento para hacer acusación de activos y pasivos. Primera cuestión, el Banco Central emite un acto administrativo y suspende provisionalmente la entidad para funcionar, lo que hablábamos recién. Vamos al artículo 49 de vuelta, fíjense que lo usamos para muchas cosas. 49, la suspensión de entidades financieras. Lo primero que hago, cierro la entidad. ¿Para qué? Para evitar la corrida bancaria. La cierro, la suspendo. No pago a nadie y sin que me sigan pagando, como hablábamos antes. Primer acto administrativo del central. Segundo, el central fija los activos y los pasivos privilegiados. ¿Cuáles son los pasivos que van a tener el privilegio de ser excluidos? 49 inciso E de la ley 21.526. Estos son, rápidamente después ustedes los van a ver, hipotecas, prendas, laborales, los depositantes menores a 450.000 pesos, los depositantes mayores a ese número de 450.000 pesos, y el último, el Banco Central, que también va a ser parece raro, ¿no? Y esto es criticable, habla del superprivilegio del central, donde el Banco Central, que debe auditar la entidad, que no lo auditó bien porque el banco se cayó, la entidad financiera se cayó, que elige todo el procedimiento, elige activos, elige pasivos, y él mismo se autoelige para ser uno de los que va a cobrar. Pues fíjense que a veces no solemos darnos cuenta, cuando hablamos de los pasivos excluidos, pues dicen, pero están todos. Están las hipotecas, las prendas, los laborales, los depositantes. Perdón, ¿nos olvidamos de la empresa que limpia, por ejemplo? ¿Nos olvidamos de la librería que le dio al banco, a la entidad financiera, el papel para la fotocopiadora? ¿Nos olvidamos de que le vendió la fotocopiadora? ¿El que le vendió los productos de limpieza? Hay un montón de acreedores que no están acá, que no son los financieros. Hay un montón de acreedores que quedaron en el camino y que no van a poder ser excluidos. ¿Esos acreedores dónde van a cobrar? A la entidad en liquidación, o sea, nunca. Esos acreedores son olvidados por el Banco Central. Por eso la queja es, pará, Banco Central, llegamos a esto gracias a vos, a tu mala administración, tu mal control, elegís todo el sistema, todo el procedimiento, y antes de poner a los demás acreedores que todavía están con expectativa de cobro, te pones vos en el medio. O sea, antes de la empresa de limpieza, que haría limpiar la entidad, la empresa de vigilancia, la librería de acá a la vuelta que nos vendía el papel, antes de todos esos, te pones vos y cobrás lo último que hay. Esa es la queja que hay con el central. Y la forma de los pasivos excluidos. Excluidos, o sea, ya determinados, activo pasivo excluido, la entidad adquirente y la enajenante celebran el compromiso de activo. Recién acá, una vez ya está hecho todo esto, la entidad enajenante, que en realidad, hablamos de enajenante pero en mal término, la entidad cedente, si quieren llamarla, el banco con problemas, recién acá aparece y va a celebrar
el compromiso de transferencia de activos y pasivos. Compromiso. Podemos en negrita. El compromiso. Hasta acá, nadie notifica al deudor cedido ni al acreedor cedido. Todo esto se discute rápidamente entre el Banco Central, la entidad adquirente, y cuando tienen todo más o menos armado, lo llaman a la entidad cedente, vení, firmar el compromiso de transferencia. Una vez hecho eso, el central dicta acto administrativo. Aprueba la transferencia en la que ya se pusieron todos de acuerdo, aprueba la transferencia mediante un acto administrativo, por el cual le damos formalidad a todo esto. Autoriza la celebración de la transferencia, dispone ahora oficialmente, lo que ya se hizo antes, ahora dispone oficialmente la exclusión de activos y pasivos, otorga en su caso el plan de facilidad de 34, o sea, el saneamiento. ¿Esto a quién? A la entidad cedente. Si fuera necesario, y si quiere seguir con vida, cosa que en la práctica no pasa nunca, le podría otorgar el régimen de facilidades del 34, el régimen de saneamiento. Esto es importante. El Banco Central aprueba el cronograma de restitución de depósitos sincronizando el vencimiento de activos y pasivos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que los acreedores, los clientes bancarios, el depositante, porque tanto bregamos, ese que va a pagar la sociedad nueva, ¿cómo le va a pagar? En base al nuevo cronograma de restitución de depósitos. Pero yo tenía plazo fijo que vencía en 60 días. No vence más 60 días. Ahora vence en 2 años. Pero yo precisaba, lo lamento, 2 años. Y la tasa te bajó del 50 al 30, te voy a pagar. ¿Pero por qué ese no me dijo nada? No ni te aviso, ni te digo, ni te pido permiso. Te informo nada más. Y lo último que puede hacer el Banco Central en su acto administrativo, puede proponer al juez un intentón judicial de los órganos de administración. Esto es fudito para la tribuna, por decirlo malamente. ¿Por qué? Recién ahora aparece un juez para intervenir en la sociedad que no tiene más activo, que va a ser liquidada y que va a ser desmembrada si le queda algo por los acreedores que no entraron en el privilegio de la adquisición de pasivos. ¿Para qué quiero interventor judicial ahora? Para nada. No sirve para nada. Pero en este acto magnánimo del central, donde dice, no, acá hay división de poderes, en este país hay división de poderes, somos un país republicano, federal, entonces voy a dar intervención al Poder Judicial. No, mentira. No interesa esto, no interesa a nadie, ni siquiera se hace. Pero profesor, pregunta. Sí. ¿Y los derechos adquiridos del depositante? O sea, el patrimonio del depositante. Y en definitiva, él tenía un acuerdo hecho, porque él es totalmente excluido de eso, e incluso de su propio patrimonio, porque ponerle que le nieguen el interés, pero ¿cómo le van a negar el capital? Reestructuración se llama eso. Ahora vamos a ver estos fallos de la Corte, te digo y te respondo a tu pregunta. Dame un segundo y ya llegamos a eso. ¿Qué dice? ¿Qué paso decía ahora? La entidad enajenante, o intentón judicial, de mentira, la entidad enajenante suscribe el convenio con la entidad adquirente. Acá, acuérdense que acá arriba era el compromiso. Acá, después del acto administrativo oficial, celebramos el convenio de cesión definitivo, donde acá está el contrato de cesión, la exclusión de activos y pasivos. Y se efectiviza la transferencia, conforme 35 bis, punto quinto. Ahora vamos a ver después el punto quinto significa. Ahora no más derecho común. ¿Por qué? Porque cada bien, cada activo excluido, cada activo que se excluye, se va a transferir de una manera determinada. No todo es igual. No transfiere igual un inmueble que un vehículo o que un crédito. O sea, ahí sí el central dice, perfecto, se va a transferir cada cosa de acuerdo a su naturaleza jurídica. Acá, bueno, lo que hablamos antes, de cómo era el régimen de los pasivos excluidos, el régimen de privilegios de los activos, fíjense que el central acá, el central aparece ante el resto de los créditos, aparece antes que la librería, que la empresa de vigilancia, que la empresa de limpieza. Él aparece primero que todos. Ustedes dirán, bueno, pero esto parece un poco abusivo de cómo se hace. No le quito razón, pero me tomé el trabajo de poder ver alguna doctrina extranjera, o mejor dicho, doctrina bancaria extranjera, de cómo se dan otros países.
Francia es la más leve, tiene una comisión bancaria, donde puede tener facultades para realizar ciertos actos necesarios para encauzar a la entidad. Es la más flexible, si de alguna manera. Australia, Alemania, tiene la posibilidad de designar supervisores para ordenar cambios estructurales a la entidad. Parecido a lo que teníamos nosotros en el punto, ¿se acuerdan? El punto de arriba del 35 bis, cuando hablamos de las facultades societarias. En esta parte, parecido a esto. Alemania y Australia pueden designar supervisores para meterse dentro de la sociedad. Vamos creciendo un poquito en actos imperativos o de imposición. Suiza directamente un proceso tiene para designar un investigador, desplazando a las autoridades naturales de la entidad. Austria y Bélgica tienen la figura del management controlado, por el cual designan un inspector dentro de la empresa y pasa eso a controlar la empresa, a controlar la entidad financiera. Canadá puede designar un superintendente que puede tomar el control total de los activos del banco, se lo saca directamente. España puede designar un gerenciador para actuar con la empresa a través de una intervención. También toma la empresa. Estados Unidos, cuando el banco está por ahí no es tan duro, cuando el banco está infracapitalizado, todo acto que quiera hacer va a tener que pedir la aprobación de la Reserva Federal. ¿Qué quiero decir con esto? No es una cuestión solamente nuestra. Y trato de responder, Antonio, a tu pregunta, o empezando a responder a tu pregunta. Hay algo, si el 35 bis arranca diciendo, esto es en beneficio de los depositantes, no es así. Es en beneficio del sistema. El sistema está por sobre los depositantes y por sobre las entidades. Si yo permito que una entidad, en pos del derecho depositante, el derecho adquirido que vos me decías recién, que reciba lo suyo más, hago caer el sistema, el mal es mucho peor. Se puede ya caer todo el sistema financiero bancario, con lo cual es gravísimo para cualquier país. Entonces, no solamente el Banco Central, sino todos los bancos de todos los países, sobre todo los occidentales, tienden a preservar el mercado bancario. Si yo pusiera por delante al inversor, al privado, al ahorrista común, al ver que yo te entiendo, es un derecho adquirido, es su plata, ganó toda su vida, pero el mal puede ser mucho peor. Eso es lo que nos dice la Corte en el fallo, lo tengo por acá, estoy un poco perdido, acá está. Banco del Interior de Buenos Aires contra el Banco Central, donde habla de las facultades del juez. Este es un fallo, creo del año 2008, si mal no recuerdo. No me acuerdo en este momento. En el 2008, donde ya es en otra corte, ahí puntualmente ese fallo habla, las facultades del Banco Central exceden las facultades del juez. Todo lo que habíamos antes, que hablábamos de las superfacultades central, que prácticamente excluye el Poder Judicial, la Corte lo termina reconociendo en este fallo del Banco del Interior contra el Banco Central. Es decir, lamentablemente esa Corte no puedo meternos acá. Es facultad pura del central, estas cuestiones. Fíjense, este otro fallo de Rato contra el Banco Central, este es un fallo más nuevo, del 2014. En este caso, el mismo caso que tuve yo personalmente en Camarilla Blanca, el ahorrista plantea un poco lo que planteaba vos, Antonella, diciendo, yo tengo mi derecho adquirido, yo quiero mis ahorros, al fin y al cabo, es mío y no tienen derecho de modificar mis condiciones cuando yo la pacté con este banco determinado y a mí nadie me avisó ni me notificó. Y le echa, en caso de Rato, este caso de fallo 2014, le echa la culpa al central diciéndole un poco lo que yo le decía antes, ustedes sabían esto, ustedes por su facultad de control conocían que la entidad financiera, en cuestión, que no me acuerdo de quién era, qué entidad financiera era, estaba en problemas y no dijeron nada. Ustedes se callaron la boca y evitaron, nosotros pudimos ir con tiempo a sacar el dinero. ¿Qué le responde la Corte?
lamentablemente el central tiene esa facultad. Primero, porque el artículo, si no me acuerdo, el 53 de la Carta Orgánica del Central y el 40 de las entidades financieras le da el derecho a la confidencialidad al central de todo lo que ellos conozcan, con lo cual tienen esta obligación de no mencionarlo. Y segundo, pues si lo mencionaba, la consecuencia lógica iba a ser una correa bancaria, que iba a ir contra todo el sistema. Por esa razón se prioriza más el sistema bancario que la persona individual. Esa es la respuesta un poco a lo que me preguntabas y un poco lo que ha dicho la Corte en diversos momentos. Y con diversa Constitución, 2008 y 2014, mantiene ese criterio. Y todos los fallos judiciales van generalmente en esa línea. No me acuerdo si decía algo más interesante acá de esa cuestión, pero ya digo, esto, lo que un poco querían decir acá, sí tienen razón los actores en una cosa, el actor tiene razón en algo, la responsabilidad del central por haber llegado a esta instancia, por su control defectuoso. Ahí, por supuesto, aparte, la Corte no dijo nada, evitó mencionar esa cuestión, pero sí eso, a mi criterio, sí existe. Pero se apoyó interesante, porque cuando hablamos del secreto bancario, estoy buscando dónde estaba exactamente el artículo. Cuando hablamos, ustedes ya han visto que era el secreto bancario, ¿no? Con Dignani. Creo que sí, el 39 de entidades financieras. Sí, lo vimos. Bien. Sí, lo vimos. Ahí hablamos de secreto bancario sobre operaciones pasivas. Entonces, siempre preguntamos esto en los parciales o en los finales, preguntamos, ¿qué pasa si yo le pido una información a una entidad, a un banco central, con respecto a las operaciones activas? Bueno, acá está la respuesta. El Banco Central, en base al 53 de la Carta Orgánica del Banco Central y al 40 de las entidades financieras, se escuda en la confidencialidad. Y yo, eso es una opinión mía personalmente, lo extiendo a las entidades. El secreto profesional, el deber de confidencialidad de las entidades, está más arriba que el secreto bancario. Entonces, si me piden un informe de una caja de seguridad, la caja de seguridad es una operación neutra, no es pasiva. Yo debería darla. ¿Por qué no la doy? Porque tengo la confidencialidad. La del central del 53 y el 40, no. Pero sí me puedo extender por analogía. Y tengo el secreto profesional. En eso se amparó el central y creo que se puede amparar a cualquier entidad para defenderse de los embates de los que quieren pedir información o en este caso, cuando quieren ser responsable el central por no haber dado información que supuestamente tenía. ¿Se entendió esto más o menos de la exclusión de activos y pasivos? Así pasamos un poquito a la intervención judicial. Si alguien tiene una pregunta o algo, me avisa o me dice. El último punto de las tres opciones que nos daba la ley de entidades financieras, cuando estamos en problemas estructurales, ¿se acuerdan? La parte societaria, exclusión de activos y pasivos. Vamos a la última, que es la intervención judicial, el punto 3, 75 bis. La verdad, no dice gran cosa. La verdad, nunca se usó tampoco, que yo conozca. El central le puede pedir al juez la intervención de la entidad con desplazamiento de las autoridades de administración y determinar las facultades que estimen necesarias para que la entidad pueda continuar. El juez debe decretar, fíjense esta cuestión, ante el pleno central, el juez deberá, dice la ley, deberá decretar de inmediato y sin sustanciación. No hay traslado acá. No le doy traslado a la entidad financiera intervenida. Ni le pregunto. El central el central le pide al juez intervenga en la entidad y remueva las autoridades estatutarias, presidente, directorio, y el juez, sin lugar a nada, debe obligadamente hacer la intervención sin darle ni siquiera traslado o ningún tipo de pedido a la entidad intervenida. Fíjese la fuerza del central aún en el régimen de intervención judicial, como se inmiscuye en la parte judicial. Teniendo a las personas designadas por el Banco Central como interventoras judiciales, ¿a quién va a designar el juez como interventor judicial? Al que el central le diga. Fíjense que raro esto, ¿no?
El nombre es intervención judicial, y en realidad parecía ser que es una intervención del Banco Central con apoyo a la justicia, o por el medio de la justicia. Pero intervengo cuando el Banco Central dice, remuevo los directores como el Banco Central dice. Debo hacerlo el juez de forma inmediata cuando el Central lo pida. Con los interventores que el Banco Central le pide. La verdad es que prácticamente es una intervención federal, no es una intervención judicial. Manteniéndolos a los interventores en sus cargos hasta que se verifique el cumplimiento de lo que el cometido encomendado por el Central. O sea, hasta que el Central diga basta, esos interventores tienen que seguir en su cargo. No los puede sacar el juez. No dice mucho más lo que es la intervención judicial. Es interesante lo que sigue, el punto quinto, que se ponga ahí, que se ponga acá. ¿Por qué? Porque afecta, vuelve a hablar, el punto quinto del 35 bis, vuelve a hablar de la exclusión de activos y pasivos. Y le hago un par de comentarios con respecto a eso. Estoy viendo acá otra cuestión. Fíjense. Transferencia de activos y pasivos excluidos. Punto A. La exclusión de activos y pasivos se rige por lo que dice esta ley. No se aplica la ley de transferencia de fondo de comercio. ¿Qué tenía la ley de transferencia de fondo de comercio interesante que podría llegar podría gustarnos a muchos que se aplicara acá? Primero, la publicación de edictos, que todos la conozcan. Segundo, la intervención del acreedor, para que también pueda objetarlo. Acá no hay nada de eso. Acuérdense la velocidad con que teníamos que hacer esto. ¿Cuáles son los fundamentos de esta cuestión? Ya hablo en pos de lo que defiende la postura de la exclusión de activos y pasivos como está, y la erradicación de la ley de transferencia a fondo de comercio. Primera cuestión. La ley de transferencia a fondo de comercio dispone de mucho plazo. Inscripciones, plazo de edictos, plazo de oposición de acreedores. No recuerdo exactamente los plazos, pero tenemos creo 15 días para que se oponga el acreedor. Acá es cuestión de días. No tenemos ni semanas para rápidamente cambiar de entidad. Acuérdense que está en juego todo el sistema financiero del país. Entonces, por esa cuestión, la confianza en el sistema hay que hacer todo rápido. No tengo los tiempos de la ley de transferencia a fondo de comercio. Y además de eso, ¿estoy transfiriendo un fondo de comercio? No. No transfiero el nombre, no transfiero un montón de cosas que transfiero comercial. Solamente transfiero cosas puntuales, activos y pasivos. Y por estos argumentos, que los defensores de esta parte de la ley dicen, es correcto que nos aplique la ley de transferencia a fondo de comercio. Obviamente los detractores hablan un poco de los derechos perdidos por los acreedores. Y me sigue diciendo el punto B de la capítulo quinto de 35 bis. No podrá iniciarse o proseguirse acto de ejecución forzada sobre los activos excluidos cuya transferencia hubiera autorizado. O sea, si hubiera algún embargo del inmueble que me transfirieron como activo, automáticamente el juez, sin sustanciación, sin traslado, lo tiene que levantar. Pero no me dice, me da el acreedor, yo estoy en un juicio, estoy por subastar, ya estaba con todo para hacerme del inmueble y subastarlo porque la deuda que el banco tiene conmigo, afuera, lo perdiste. Ese acreedor pierde ese inmueble que tenía ya embargado y para subastar. Si tiene la suerte de ser un acreedor de estos acá, de los hipotecarios o prendarios, bueno, puede llegar a cobrar. Si tiene la mala suerte que ese acreedor era un quirografario, era la librería, que había embargado el inmueble y lo estaba por subastar, ese perdió. Lamentablemente perdió. Automáticamente no se pueden trabar ninguna cautelares y todos deben levantarse, insisto, sin ningún tipo de traslado. Ahí estoy con la consulta. E inmediato levantamiento de cautelares e inhibiciones. Esa cronológica de declaración de la ley financiera. Sí, acá menciona Julia, sí, es de acuerdo a todo que... Más allá no puede estar de acuerdo, pero fíjense lo que yo les mencionaba recién, de los demás países, y hablo de países del primer mundo, no estoy hablando de un país sin desmerecer, un país africano con más problemas que nosotros. Hablo de países con mucha cultura, con muchos años, tanto europeos
australianos, norteamericanos, donde hay un gran poder por parte del Estado para mantener el sistema financiero por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Acá tenemos unos matices que voy a mencionar distintos que ellos no tienen. Por ejemplo, sigue diciendo usted acá Pite Quinto. Los actos autorizados y encomendados o dispuestos por el Banco Central no están sujetos a que después los autorice, ni pueden ser reputados ineficaces respecto a las actividades de la entidad financiera. Dice acá que los actos que el Banco Central digite, nadie los puede cuestionar. Ni aún el acreedor de la entidad financiera puede ir a la justicia para reclamar. Esto quizá es un poco mucho. ¿Por qué digo es un poco mucho? Porque existe la arbitrariedad, y más entre nosotros. Hay actos arbitrarios. Aunque el central sea el padre de todo el sistema, lo manejan los hombres. Y los hombres cometen errores y son arbitrarios. El sistema judicial está para controlar al poder legislativo y al ejecutivo. Y acá me sacan la esfera de control del poder judicial. Y eso está mal. Yo aplaudo la velocidad, aplaudo el sistema para que todo sea rápidamente solucionado y el sistema financiero siga rodando. Pero me tenés que mantener un control judicial, aunque sea posterior, para que si hubo actos arbitrarios, el juez los pueda remediar. Y eso acá no se permite. Sigue diciendo, aquellos del vendedor no tienen derechos, o sea que ha vendido una propiedad, ha vendido algo y ese acreedor entidad no tiene ningún tipo de derechos. Y el adquirente de propiedad plena fiduciaria, bueno, en la intervención judicial del adquirente. El adquirente de propiedad plena fiduciaria que se está haciendo activo, puede intervenir en todo proceso judicial en cuanto al anterior liquidador, o sea, cuando este adquirente de activos puede meterse en donde estaba antes litigando el banco que estaba en problemas. Fíjense el 35 ter, que interesante, es una cuestión netamente política agregada en el año 2003, casualmente después de la crisis del 2001, 2002, 2003. La oportunidad, mérito y conveniencia de los actos adoptados por el Banco Central solo serán revisables en sede judicial cuando hubiera mediado arbitrariedad o razonabilidad manifiestas. Quiere decir que en realidad, por cuestiones técnicas o de elección, cuestiones políticas no justiciables, los directores del Banco Central no pueden ser juzgados. ¿Por qué esto? Cuando fue la crisis 2001-2002, hubo que tomar decisiones duras a nivel financiero. Y la verdad es que los directores del Banco Central en ese momento no se animaban por las sanciones que podían llegar a tener al tomar ese tipo de decisiones. Y exigieron del poder político esta modificación. Si yo voy a tomar este tipo de actitudes y voy a tener que tomar este tipo de soluciones drásticas y solamente con muchos heridos y muchas bajas en el sistema, donde muchos van a ir a la justicia para querer hacerme responsable, quiero que me salvaguarden, que me escuden, que me protejan. Y se creó esta norma que permite que no sea justiciable las decisiones que el Banco Central tome, salvo que sean arbitrarias. Esas son las cuestiones que se han modificado políticamente. ¿Nos puede gustar o no? Yo creo que... Disculpe, ¿en qué artículo? En el 35 ter. 35 ter. Yo creo que en esa época puede ser, ahí voy Diego, en esa época puede ser entendible, pero ya pasaron, ya digo, año 2003, ya pasaron más de 17 años. Yo creo que ya esto ya se usó después de la crisis de 2003, eso para todo. Yo creo que esto ya debería haberse derogado, volver al origen, donde el director central debe ser responsable por las normas y por las actitudes que toma. Por eso un profesional del crédito, un profesional del sistema financiero. Si yo le exijo que los directores de la entidad financiera sean idóneos en la materia, mucho más lo debe ser un director del Banco Central. Sí, Diego, decime. Sí, profe, yo me quedé pensando, la verdad es que bastante, digamos, por poner un mote, agresiva, ¿no? Esa intervención o esa facultad que se le otorga, ¿no? Central, que tiene, y esta cláusula que directamente veda, o sea, directamente no
no posibilita que uno desarrolle un derecho de defensa, ¿no? ¿Alguna vez se llevó a la práctica algo así desde 2003 a la fecha? O sea, que yo no sepa. Me gustaría saber si eso se tradujo en la realidad, se vio patente, hubieron ahorristas o personas que se han sido afectadas por esta norma en particular. Sí, como un montón. Se escuchó muy cortado, pero a ver si te entendí bien. Afectados por estas normas del Banco Central, un montón, llenos. Bueno, la crisis 2001-2002 fue lapidaria por la cantidad de amparos que sucedieron. Si ven ahí, no se usó, no por esto, no por la cuestión de activos y pasivos, sino sí por decisiones del Central, que tuvieron como consecuencia las entidades financieras. Pero por esto puntualmente, hubo también muchos reclamos judiciales. La gente de alguna manera cuando ve que el banco está en caída y tiene a perder todo, y viene otro banco y dice, tranquilo que te voy a pagar, pero con más tiempo y menos tasa, ya eso es un desahogo. Entonces, ese tipo de gente no fue tan, no fue tanto a la justicia. Hubo muchos casos, como el que te mencionaba recién, como que yo tuve en Bahía Blanca, pero no han ido tanto. Yo creo que primero porque la gente se siente ya agobiada al principio, porque le piensa que la entidad se va a quedar, no le va a pagar, y después con cierta resurrección, cuando dice le va a pagar de alguna manera. Segundo, porque los abogados, nuestros colegas, nosotros mismos, no estamos capacitados a veces para enfrentar un acto bancario como este, porque como sea esporádicamente, uno está con estas cuestiones, y voy a mandar al central que esto lo tiene recontra manejado, con lo cual me da un poco de miedo. Tercero, porque a veces tengo que ir a recurrir a la capital federal para litigar. Entonces, también me complica. Son varios los factores que terminan desanimando a la gente para que haga esto. Si se podría hacer con otro tipo de resoluciones del central, acciones judiciales, se podría hacer un montón de acciones que el central toma, no puntualmente de exclusión de activos y pasivos, sino directamente acciones arbitrarias con el sistema. Pero la realidad es que está tan segregado un grupo tan especializado de temas, y están todos entre sí conectados, que rara vez se judicializa. Por ejemplo, la salida de su momento de Pratgay de Central, que se objetó un montón de cuestiones en el gobierno de Kirchner, donde él objetaba esa modificación, el endeudamiento excesivo del Central. Pero la verdad, son pocos actores, son todos los mismos, más allá del cambio de color político, están todos en el mismo barco, toda la misma gente, y entre ellos rara vez, no conozco de hecho, en esa circunstancia, una acción judicial. Fíjense que ahora el Banco Central prácticamente está agotado de reservas y no se dice nada tampoco, entonces, y nadie objeta la decisión del Central de emitir billones de pesos en el LELIC, cuando quizás no sea lo más recomendable. Ya le digo, es tan técnico, tan especialista, que no hay gente idónea quizá para hacer esto adelante de la gente común. Y los que lo conocen están todos en el mismo barco. Las personas perjudicadas por esto son tan chicas en relación, tan mínimas, pobres, todos nosotros, como unos mortales, somos tan poco en relación a las grandes entidades que el Banco Central, que nos amedrenta ya el hecho de plantear una demanda. Quizás no es muy jurídico lo que estoy diciendo, pero es un hecho a veces de la realidad. Sí, sí, tal cual, profe. Por eso es mi pregunta. Gracias. Por favor. Chicos, estamos cerca de las 10, creo. No lo quiero seguir molestando más. Si les parece, dejamos este tema que es cortito para el jueves. Arrancamos con esto, que en realidad son 2 pavadas. Y seguimos, yo les voy a subir después mañana seguramente la segunda parte del apunte para que vayan mirando, y seguimos con el jueves que viene con el tema de entidades financieras. ¿Les parece? Si alguno tiene una pregunta. Vale, perfecto. Acá tengo una pregunta. Yo le quería consultar de vuelta los nombres de los fallos que sean importantes para el tema perdón. Este tema, uno es Rato contra Banco Central. Rato, igual después se lo pongo acá en el archivo, se sube a la página. Rato con Banco Central, un fallo del año 2014 contra la Corte Suprema. Y el otro era Banco del Interior contra Banco Central. También la Corte año 2008, si mal no recuerdo.
Sí, año 2008, Banco de Interior contra Banco Central. Igual yo después se lo subo, Perfecto. le subo la nomenclatura de fallo y capaz que le subo hasta fallo si quieren. Algunos son no muy largos, por ahí después. Dale, perfecto, gracias. ¿Eh? Bueno, chicos, si alguno tiene una pregunta, estoy a disposición. Ahí les daré el foro o cualquier cosa. Así que bueno, si precisan algo, a disposición de ustedes, chicos. Vale, perfecto. Hasta Me luego. quedo un rato más, Gracias, porque no hay que hasta hablar, luego. yo me quedo un rato más. Adiós. Adiós, hasta luego. ¿Le puedo preguntar algo que por ahí me llama la atención cuando habla de las decisiones del central? La Sí. diferencia, por ejemplo, mucho no entiendo nada, básicamente, pero cuando se peleaban, por ejemplo, el poder político con Redrado, en un momento como que no quería entregar. ¿Cómo es eso? O sea, el Banco Central puede decidir él independientemente de la posición política. ¿Cómo es eso? El Banco Central tuvo una modificación importante en el año de los 90, en ese querer ser muy amigo, muy muy apetecible por los inversores exterior. Hizo un Banco Central muy buen, bastante bueno. O sea, acuérdate, en ese momento el presidente duraba 6 años en ejercicio, no había reelección. Y el del central dura también 6 años, pero cortándose 3 y 3. Con lo cual, el próximo presidente iba a tener 3 años de mandato con un director central del partido anterior. Muy bueno para darle autonomía al central. Y en ese momento central solamente velaba por la moneda, no por la economía, con lo cual no le importaba lo más mínimo que sea el Ministerio de Economía y se manejaba por el mantenimiento sostén de la moneda. ¿Qué pasó? Cuando viene Kirchner, cambia eso y lo que genera es, le cambia el objeto al central, que fue la pelea con Pratgay, si mal no recuerdo. Era Pratgay, no Redrado, parece que estaba en el central en ese momento. Creo que era Pratgay. Y cambia el objetivo central. A partir de ese momento, central tiene como orden de carta orgánica de tener, además de la política monetaria, de relacionarse con la política económica y tener una íntima relación y estrecha relación con el Ministerio de Economía. Automáticamente para esta independencia. Lo que era una entidad, si miran la Reserva, vos fíjate que para hacer un paralelismo, en Estados Unidos, la Reserva Federal se pelea a veces con el Ministerio de Economía del gobierno norteamericano. Se matan y son cosas totalmente distintas. En Argentina en los 90 era igual. Kirchner lo que hizo fue unificar y que cada uno dependa del otro, con lo cual el central, que tiene fondos propios, abastecía y sigue abasteciendo, la emisión de la LELIC es el ejemplo, sigue abasteciendo al Estado argentino de fondos para que se fondee. En vez de achicar el Estado, de achicar gastos, dejamos plata por medio del Banco Central. O tomando las reservas o emitiendo moneda o emitiendo títulos. Eso es lo que estuvo en desacuerdo en su momento para el GAI. Y aumentó el grado de endeudamiento del central. Yo como central podía emitir ciertos títulos hasta cierto monto, y lo que hizo Kirchner fue elevar mucho ese monto, con lo cual el Banco Central ahora puede endeudarse mucho más. Ojo que quizás lo planteó por Kirchner, pues fue el que hizo la modificación, pero Macri no la cambió tampoco, y también la usó con las LEVAC en su momento. Entonces, son todos lo mismo, por decirlo de alguna manera. Ahí se perdió mucha independencia. El central ahí perdió mucha independencia, y esa fue un poco la pelea que hubo con Pratgay. ¿Hay preguntas? A veces uno no entiende esas cosas, está bueno. Y es muy, como te digo, decía tu compañero, es muy técnico, está limitado a poca gente que conoce un poco la cuestión de esto, hay mucha política atrás, muchos intereses creados, y la mayoría de los mortales estamos tan lejos de eso que no llegamos a apreciar lo que en realidad pasa atrás de eso. Vos fíjate que se mueven millones de millones, con lo cual hay interés creado por todos lados. Y nosotros, en vez de hacerlo en instituciones cada vez más independientes, hacemos instituciones cada vez más nucleadas entre sí para confundirlas. Pero bueno, es una decisión más política que otra cosa. Bien. A mí me preguntan por YouTube, no tengo ni idea, pero yo en la clase estoy grabando, voy a preguntar si hay YouTube de la cátedra y los informo ahí después por la página dónde está la clase. Para que pregunten ahí si todavía está en línea. En la página les voy a responder eso. Bien. Bueno,
Pregunto otro día. No, hay tiene más preguntas, yo me quedo, chicos, ¿eh? Si alguno tiene otra pregunta, estoy a disposición. Si no, lo dejo ir a comer. A ver si está acá. Bien. Bueno, chicos, si no hay preguntas, yo también los dejo. Muchas gracias, hasta luego. Bien. Chao, chicos, hasta luego. Gracias. Adiós. Chao, gracias.